Esta es la prueba de choque de un avión. ¿Notaste que sencillamente se rompió en pedazos? Y ni siquiera cayó desde esa enorme altura a la que suelen volar los aviones. Y así se doblan las alas de un Airbus A350 XWB. Parecen estar hechas de plástico. ¿Cómo es eso posible? Pues prepárate. Hoy te contaré toda la verdad sobre la fragilidad de los aviones. El 28 de abril de 1988, un avión de Aloha Airlines despegó de la ciudad de Hilo rumbo a Honolulu. A una altitud de 7.300 metros, una sección del techo de la aeronave se desprendió repentinamente. Hubo una explosión y una despresurización. Una de las azafatas falleció, pues fue simplemente succionada hacia afuera del avión. Otras 8 personas resultaron gravemente heridas, pero la aeronave logró aterrizar. ¿Cuál fue el motivo del accidente? Se cree que la culpa fue de la llamada fatiga del metal. Pero los problemas pueden ser causados no solo por un uso prolongado, sino también por granizo, parabrisas agrietados, daños en la nariz, averías en el interior del motor, y todo ello por culpa de unas bolas de hielo. En 2017, un piloto de un Airbus A320 tuvo que aterrizar un avión de pasajeros a ciegas. Un granizo gigante dañó las ventanas de la cabina y el piloto automático, y este es solo uno de los ejemplos. Todo esto nos hace pensar. Muchísimas personas confían su vida y su salud a los aviones todos los días. ¿Es posible que los aviones sean tan frágiles? ¿Y no sería el intento de hacerlos más ligeros el culpable de eso? Los aviones son, por supuesto, máquinas muy pesadas, pero en comparación con otros vehículos del mismo tamaño, son relativamente ligeros. Cuanto más liviana sea la estructura, más fácil será para el motor levantarla en el aire. Esto es lógico. Sin embargo, la creación de un avión es simplemente una búsqueda de un equilibrio entre el bajo peso y la alta resistencia. Y esto no es porque los diseñadores consideran cómo sobrevivirá un avión a una caída. La aeronave debe ser lo suficientemente fuerte y rígida para soportar las diversas fuerzas que actúan sobre ella durante el vuelo. Una y otra vez. Un impacto contra la Tierra no es considerado. Después de todo, los aviones están hechos para volar, no para estrellarse. Puede sonar duro, pero si algo sale mal y el avión comienza a caer, se estrellará de todos modos. Hagan lo que hagan los diseñadores, no se puede evitar, por lo que en general, nadie intenta fortalecer el avión para el caso de una caída. Además, si comparamos los aviones con los automóviles, existe un enorme riesgo de que un automóvil choque con otro con obstáculos cerca de las carreteras. Es decir, la protección es simplemente necesaria en este caso. Por otro lado, la posibilidad de que un avión choque con otro es insignificante. El principal peligro es justamente la caída, y ella casi siempre es fatal. Por lo tanto, tiene mucho más sentido la prevención. Es mejor reducir la posibilidad de un accidente que fortalecer el avión con la esperanza de que funcione. Las estadísticas muestran que entre 2012 y 2016, las probabilidades de morir en un accidente de un avión comercial fueron de 1 en 3.370 millones. Simplemente no es rentable realizar una investigación específica y, de alguna manera, hacer que el avión sea más resistente por una probabilidad tan pequeña. Es más, ahora la preocupación de las personas es hacer aviones más ligeros, más aerodinámicos y más resistentes al desgaste. En este sentido, se dedica especial atención a los materiales compuestos, los cuales pueden reducir el peso de una aeronave en un 20%. Sin embargo, estos materiales hacen que la aeronave sea más vulnerable a los rayos, por lo que es necesario analizar bien la situación. ¿Pero significa esto que los aviones más ligeros se volverán aún más frágiles? Porque cuando recuerdo las imágenes de ese avión que se deshizo por un simple granizo, me quedo medio preocupado. Bueno, la respuesta es tal vez. Todavía es muy temprano para sacar conclusiones. Los procesos para aligerar aviones se han puesto en marcha no hace mucho tiempo. Se están realizando investigaciones, los científicos están analizando y todo eso. Puede ser que todavía se cree un material ideal que sea ligero y resistente a la vez. Puede ser incluso que eso suceda pronto. Además, la humanidad ya ha hecho algo similar. Los primeros aviones eran más pesados que las aeronaves contemporáneas. Durante más de 60 años se fabricaron con aluminio, hasta que se descubrieron los materiales compuestos. Ellos se utilizaron por primera vez en el diseño de aviones militares en la década de 1960. Pero, como suele suceder, pasaron gradualmente de la industria militar a la aviación civil. El proceso no es rápido porque no es suficiente solamente reemplazar todo el aluminio de la aeronave con el material compuesto. Es importante encontrar un equilibrio, y los diseñadores de aeronaves se están acercando a su objetivo. Por ejemplo, el Boeing 777, que empezó a producirse en 1993, tenía un 12% de material compuesto.
mientras el Boeing 787 Dreamliner, que surca los cielos desde 2019, tiene alrededor de un 50% de material compuesto en su composición. Por su parte, el Airbus A350, presentado en 2015, ya cuenta con un 53% de materiales compuestos. Y esto es solo el comienzo. Es un equívoco pensar que la humanidad recién se ha dado cuenta de que los aviones necesitan ligereza. ¿Recuerdas a los hermanos Wright? Después de años de investigación y vuelo en planeadores, los famosos inventores finalmente diseñaron un avión propulsado por un motor de combustión interna. Tenía 12 caballos de potencia, y eso fue en el año 1903. Este fue el comienzo de la era de la aviación. El avión de los hermanos pesaba 274 kilogramos y tenía una longitud de 6,43 metros. Sin embargo, no voló muy lejos. Cayó después de 12 segundos en el aire porque era demasiado pesado. Pero es necesario reconocer que, por sorprendentes que sean los materiales compuestos, todavía tienen sus inconvenientes. Sí, son ligeros, pero detectar daños en un fuselaje hecho con esos materiales es mucho más difícil que en uno hecho con metal. Y esto puede ser fatal. ¿Recuerdas el avión cuyo techo se desprendió? Una de las pasajeras dijo posteriormente que notó una grieta en el fuselaje cuando abordó, pero no se lo dijo a nadie. ¿Podría la grieta haber causado el accidente aéreo? Es bastante probable. En el caso de los materiales compuestos, encontrar tales daños sin un equipo especial es simplemente poco realista. Esto significa que el riesgo de incidentes aumenta. En realidad, los aviones actuales son mucho más seguros que sus predecesores. Imagínate que los primeros aviones estaban hechos de madera y tela. La lógica era sencilla, los materiales eran livianos y asequibles. Sin embargo, cuanto más alto intentaban volar las personas, más resistentes debían ser sus aeronaves. Así que empezaron a hacerse de metal. Para volar más alto era necesario desarrollar una mayor velocidad y las estructuras de madera podrían simplemente desmoronarse. Pero en general, cuando la humanidad recién comenzaba a realmente conquistar el cielo, pocas personas pensaban en la seguridad. Los aviones eran capaces de volar, claro, pero si algo salía mal, había poco para proteger al piloto o a los pasajeros de una muerte inevitable. Con el tiempo, las personas se dieron cuenta de que los asientos de los aviones debían soportar la aceleración y estar bien fijados para no romper a los pasajeros, quienes tienen su propio nivel de resistencia. También nos ocupamos de otras cosas importantes. Actualmente, los materiales ignífugos en las paredes, los asientos y las alfombras ayudan a retardar los incendios e, incluso cuando ocurren, los nuevos materiales no emiten los gases venenosos que estaban presentes en los asientos de los aviones hace décadas. ¿Garantiza esto que los aviones modernos se están haciendo más ligeros para que sean mágicamente seguros al mismo tiempo? ¿Es esto algo en lo que piensan? Bueno, obviamente no se trata solo de esto. En general, construir aviones más livianos significa más ganancias para las aerolíneas y vuelos más baratos. Y cuando se trata de las ganancias, algunas personas particularmente codiciosas seguramente se ocuparán de ello. Excelente. ¿Qué te parece la idea de los asientos verticales? Algunas aerolíneas realmente lo han intentado o incluso lo siguen intentando. Por lo general, se supone que los pasajeros deben sentarse en un estante angosto. Todo el peso debe quedarse sobre sus piernas, mientras su espalda queda presionada contra el respaldo del asiento. Hay además cinturones de seguridad y reposabrazos, por supuesto. ¿Es cómodo? ¡Claro que no! Además, muchas personas, debido a su tamaño y su salud, físicamente no podrán pasar todo el tiempo de un vuelo en ese estado. Sí, los asientos verticales harían que los aviones fueran más espaciosos sin sobrecargarlos. Sin embargo, dudo mucho que a alguien le encante esta innovación tan extraña. Pero admitamos lo obvio. Pese a que intenten hacer aviones no muy caros, nadie se olvida de la seguridad de los pasajeros. Por lo tanto, cada aeronave se somete a serias pruebas antes de ser lanzada al cielo. Gracias a estas pruebas sabemos, por ejemplo, que las alas de muchos aviones de pasajeros modernos pueden doblarse casi 90 grados en el banco de pruebas. ¡90 grados! Las alas de un avión. Es más, la prueba final consiste en romper las alas. Sí, esto es costoso, pero ayuda a determinar su resistencia máxima y garantiza que esté muy por encima del nivel de carga previsto. En resumen, todo para que no existan dudas de que las alas definitivamente no se romperán durante el vuelo. Las aeronaves también se prueban en condiciones de calor y frío extremos. Por ejemplo, para probar la capacidad del Airbus A350 XWB de soportar bajas temperaturas, los ingenieros lo enviaron a Iqaluit, la capital del territorio ártico canadiense de Nunavut. La aeronave permaneció allí durante una semana y las pruebas incluyeron operar la aeronave en tierra y en el aire a temperaturas tan bajas como 28 grados bajo cero.
También hicieron pruebas en la nieve y el avión tuvo un buen desempeño. ¿Qué otros peligros hay? Ah, sí, relámpagos. Tales pruebas también se realizan porque, en promedio, un avión comercial es golpeado por un rayo aproximadamente una vez al año. Los ingenieros incluso tienen un generador especial que crea rayos en condiciones artificiales, con lo cual golpean el avión en el lugar deseado. Pero ¿sabes qué es lo más interesante? Estas alas tan flexibles como para dar miedo son una ventaja. Las alas están hechas de aquellos mismos materiales compuestos, es decir, de fibra de carbono. La fibra de carbono no solo tiene una mejor relación resistencia-peso que los metales tradicionales de los aviones, sino que también es más flexible. Además, la curvatura de las alas mejora la estabilidad aerodinámica. Es decir, la aeronave se vuelve más aerodinámica y experimenta menos resistencia mientras está en movimiento. Esto ayuda a garantizar un vuelo más fluido para los pasajeros y minimiza las turbulencias. En resumen, los aspectos positivos deberían superar la impresión alarmante. Después de todo, los ingenieros saben lo que hacen. Y todo esto, por supuesto, es muy interesante, pero ¿es realmente imposible inventar algo para que la gente no muera cuando los aviones se estrellan? Sí, de vez en cuando surgen ideas así que parecen ser una salvación. Por ejemplo, construir aviones comerciales con cabinas de pasajeros desmontables que puedan separarse del resto de la aeronave en caso de emergencia y aterrizar de manera segura. Increíble, ¿verdad? Pero esto solo funciona en teoría. Primero, tal estructura sería muy cara. Además, incluso si se construyeran tales dispositivos, ellos salvarían la vida de un número muy pequeño de pasajeros. ¿Por qué? La respuesta está en la naturaleza de los accidentes. Se supone que una cabina de pasajeros desmontable sería útil si llega a fallar el motor, pero esto es algo que sucede muy raramente. Durante los últimos 10 años, estas averías han causado menos del 3% de todos los accidentes mortales. Todo es mucho peor durante el despegue y el aterrizaje. Casi el 75% de las muertes en accidentes aéreos entre 2005 y 2014 ocurrieron durante estas etapas del vuelo, según las estadísticas de Boeing. ¿Ayudaría una cabina de pasajeros desmontable? Probablemente no. Además, cuando el avión despega o aterriza, es probable que esté cerca de un área poblada. Ahora imagina cuáles serían las consecuencias si una cabina con pasajeros cayera sobre alguna casa. En general, la idea de una cabina desmontable no es mala, pero en la práctica simplemente no funcionaría. Pero por supuesto, la pregunta más frecuente y lógica es ¿por qué simplemente no se les dan paracaídas a los pasajeros? Después de todo, los paracaídas definitivamente salvan vidas. Eso se ha demostrado tantas veces que no debería haber ninguna duda. Sin embargo, los vuelos comerciales todavía no hacen nada así. ¿Es muy caro? Bueno, no del todo. Sin embargo, los expertos dicen que el proceso de ponerse un paracaídas toma varios minutos, por lo que los pasajeros tendrían que usar paracaídas durante todo el vuelo. De lo contrario, simplemente no tendrían tiempo para prepararse para el salto. Y si alguna vez has visto cómo se ve un paracaídas cuando está plegado, entonces entiendes que pasar varias horas con una cosa así en la espalda sería terriblemente incómodo, y los vuelos pueden ser absurdamente largos. Pero supongamos que la comodidad de los pasajeros no sea un problema. El salto en sí requiere nervios fuertes, ciertas habilidades y, por supuesto, fuerza. La persona debe forzarse a saltar de un avión que se desplaza a una gran velocidad hacia una corriente de aire, tomar una posición que no le permite enredarse en el paracaídas al abrirse, mantenerse alejado de otros pasajeros, abrir el paracaídas a tiempo, no chocar contra nadie en el camino y, por último, aterrizar de manera segura. Según estadísticas de expertos, un hombre, una mujer o un niño promedio en un Boeing tendrán más probabilidades de sobrevivir a un accidente aéreo que si usan un paracaídas. Estos son solo datos teóricos, claro, pero todavía no tenemos otros. ¡Hasta luego!